Bueno, a ver, lo que opinó el gobernador, obviamente, eh, no sé cómo se puede llegar a calificar, porque vos mencionaste en tu introducción una especie de revisionismo, ni siquiera es el revisionismo, porque aún las distintas vertientes del revisionismo se basan en hechos concretos, difiere la interpretación. Ahora, lo de Infran no es una interpretación, es una equivocación de los hechos. ¿Bien? O sea, uno puede, digamos, es cierto que la historia, como todas las ciencias sociales, eh, digamos, a diferencia de las ciencias duras, digamos, de las ciencias naturales o las ciencias exactas, genera mucho debate, mucha polémica, y ahí está precisamente su riqueza, ¿no? La riqueza de las ciencias sociales y de la historia, el de generar debate sobre los hechos históricos, pero lo que no se discute es un hecho histórico, es decir, algo que ocurre, se puede discutir por qué ocurre, cómo ocurre, ¿sí? Cuáles son las perspectivas hacia adelante, cuáles son sus causales, se puede discutir, pero el hecho no se discute, ¿sí? ¿Se entiende? Es decir, si una persona fallece, no se puede decir que no falleció. Se puede discutir sobre las causas de su fallecimiento digamos, analizar el hecho en general. Bueno, acá lo que Infran está haciendo es negar el hecho que ocurrió. ¿Se entiende? Sí, a ver, esos Es una criollos, barbaridad. esos criollos, Te digo, Luján, que estaban ahí frente al cabildo, ¿no? O que estaban dentro del cabildo, sesionando, tenían que tomar una decisión, ¿no? Napoleón había derribado, digamos, el poder de la monarquía, tenía presos a los reyes, es decir, a Fernando y a su padre, había puesto Napoleón a su propio hermano como rey de España, José, y los españoles habían constituido otra autoridad, digamos, una junta que gobernaba en nombre de Fernando VII y que mandaba representantes al imperio, a las Indias, para que esos delegados administren las colonias, ¿no? Lo que los criollos dijeron es, no, no, pará, si el rey está preso, nosotros tenemos tanta autoridad, tanto derecho como ustedes, ¿no? Porque ustedes le dijeron a Cisneros, vos venís en nombre de la Junta de Sevilla, bueno, nosotros vamos a hacer nuestra propia Junta. Bueno, a partir de ahí empieza, nunca más volvió la autoridad española, nunca más. En otros lugares de América volvió, hubo avances y retrocesos, pasó en Chile, pasó en Venezuela, pero acá, una vez que la monarquía española dejó de gobernar, nunca más volvió. Y esos criollos, si bien al comienzo lo hicieron en nombre de Fernando VII, la declaración, digamos, de el autogobierno, después se sacaron la máscara y dijeron, somos un país, tenemos una bandera, tenemos nuestro ejército, peleamos contra el rey, ¿no es cierto? Y que de pronto un gobernador 200 años después diga, no, no, esos criollos no querían la liberación del imperio español. Entonces, ¿qué hicieron? Pelearon contra el imperio, pero no querían librarse del imperio. claro, claro, o sea, el relato que acabas de hacer de los hechos precisamente demuestra, digamos, la equivocación. Es un grave error y viniendo de un gobernador es mucho más grave. Y aparte usando ese hecho como para acusar eh, a otros integrantes de lo que es el Estado argentino, ¿no? Digamos, como que esto fuese una, como que todavía estamos en la época de la guerra civil, de confrontación entre las provincias, es decir, queriendo alzarse él como, no sé, supongo que debe autoconcebirse como una especie de heredero de los caudillos, de Chacho Peñalosa o de Felipe Varela, digamos, en esta construcción histórica, en este relato histórico que se viene haciendo en la provincia desde hace bastante tiempo. Recordemos que en la construcción de este modelo formoseño que él dice ser su constructor, y ya sabemos lo que significa, él se presenta como la síntesis, digamos, de Fontana, provincialización, modelo formoseño, digamos, como esa secuenciación histórica. Bueno, ahora seguramente debe estar queriendo eh, mostrarse como el heredero legítimo de los caudillos federales en su lucha contra el centralismo porteño. Pero eso no tiene nada que ver con los hechos que ocurrieron
el 25 de mayo. A ver, recordemos, el que convoca al Cabildo, digamos, donde se convoca al Cabildo fue en la ciudad de Buenos Aires, que era la capital del virreinato. ¿Sí? Todas las ciudades importantes tenían cabildo. Estaba el Cabildo de Salta, el Cabildo de Córdoba, etc. ¿Sí? Pero, digamos, ante la destitución, así como vos lo relataste, ante la abdicación de los herederos del trono español, los criollos de Buenos Aires deciden convocar al Cabildo de Buenos Aires para iniciar un proceso de autogobierno, ¿sí? que nos autogobernemos. Después, 2 días después del 25 de mayo, se envía una circular al resto de las provincias, ¿sí? Al resto de las provincias que constituían lo que era el virreinato del Río de la Plata, para que se adhieran a esta iniciativa que se inició en Buenos Aires. ¿Se entiende? E incluso algunas provincias no se adhirieron, como el caso de Córdoba, que estaba influida por el ex virrey Liniers. Entonces, por lo tanto, desde Buenos Aires a esa circular, digamos, se envía también ejército como para que aquellas provincias rebeldes que querían seguir su fidelidad con la corona española, o digamos, con el gobierno español, fuesen sometidas, digamos, y se incorporaran al proceso revolucionario que se inició el 25 de mayo en Buenos Aires. Con esto no estoy haciendo porteñismo, no estoy haciendo centralismo, sino simplemente estoy relatando cómo se dieron los hechos, ¿sí? Y desde Buenos Aires se financiaban las campañas de Belgrano, por ejemplo, las campañas del Paraguay, ¿sí? Porque Paraguay fue otra gobernación del antiguo virreinato del Río de la Plata que se negó a incorporarse, pero esto era por otros motivos. Si Buenos Aires, la gobernación del Paraguay decía, no queremos cambiar una dominación por otra, ¿cierto? No quería caer bajo los influjos del centralismo que pretendía imponer Buenos Aires. Entonces inició su propio proceso de independencia. Pero esto no tiene nada que ver, es decir, la Revolución de Mayo en el virreinato del Río de la Plata se inició en Buenos Aires, ¿cierto? San Martín llega 2 años después, en 1812, ¿sí? Cuando ya llevábamos 2 años de guerra por la independencia, una guerra que duró 10 años, ¿sí? Y que fue financiada con los ingresos del puerto, que critica Infran, ¿sí? Con la confiscación de los bienes de los españoles, ¿sí? Y con la escasa exportación de cuero que era la principal exportación que le quedó a lo que entonces eran, después van a constituir las Provincias Unidas del Río de la Plata. Esos son los hechos. ¿Sí? O sea, uno no puede negar los hechos. ¿Sí? Puede interpretarlo de manera diferente, claro, pero no puede negar lo que ocurrió. Claro. ¿Se entiende? Claro, a ver, hay una mezcla, ¿no?, en el discurso de Infran entre lo que es el unitarismo o centralismo porteño y lo que es el proceso de independencia o liberación del Imperio Español, como se quiera llamar. Que el unitarismo existió, que Buenos Aires quería imponer su dominación sobre las otras provincias, eso también es otro hecho. Pero no es esto que él dijo, es decir, no se puede desmerecer el proceso independentista que nació el 25 de mayo de 1810 por la culpa, entre comillas, o la mala opinión que se tenga sobre el unitarismo o centralismo porteño. Son dos cosas totalmente distintas. Uno hace a la liberación con respecto a lo que fue la madre patria, digamos, que dijimos, bueno, hasta acá llegamos, cortamos, y ustedes sigan su vida, nosotros la nuestra. Y lo otro fue una situación de política interna de cómo autogobernarse la Argentina, si vamos a hacer un esquema unitario como Chile o federal, claro, como Estados Unidos. Pero o Brasil. Eso fue otro proceso, claro, Gabriel. Totalmente. A ver, un dato que me olvidé. Fíjate vos que el primer presidente del primer gobierno argentino, que fue la primera junta, el primer presidente fue Cornelio Saavedra, que nació en Otuyo, Bolivia. Así es. ¿Entiendes? O sea, nuestro primer presidente, digamos, es originario del Alto Perú, lo que hoy es el Estado boliviano. Ese fue el presidente de la primera junta. O sea, y digo,
este es otro hecho que desmiente lo que plantea Infran. El proceso que vos describís es precisamente así, digamos. En el medio del proceso de las guerras por la independencia empieza un debate entre los criollos para ver de qué manera se iba a organizar el Estado y qué tipo de gobierno íbamos a tener. Un proceso que llevó 5 décadas, David. ¿Sí? Que primero, una década aproximadamente de guerra por la independencia en contra de las fuerzas españolas. ¿Sí? En el medio de ese proceso había debates sobre cómo se iba a organizar. Había algunos, como por ejemplo Belgrano, que decía tenemos que tener una monarquía constitucional y el monarca tiene que ser un originario, particularmente un inca, decía él, porque son los verdaderos dueños de la tierra. Otros, es cierto, tal vez, digamos, más absolutistas, decían, no, negociemos con Portugal, aprovechando que, digamos, parte de la familia real está en Brasil y ofrezcámosla a Carlota, digamos, el reinado en el Río de la Plata, lo que se conoció como el carlotismo. Otros, entre los cuales estaban San Martín y demás, planteaban, no, tiene que ser una república con división de poderes, ¿cierto? Sí, ese debate se empezó a dar, digamos, ese debate, digamos, se empezó a profundizar inclusive a partir de 1816 cuando se declara la independencia, ¿sí? Ese hecho hacía de que qué tipo de Estado y qué tipo de gobierno íbamos a tener que fracasaran los distintos intentos de organización constitucional. No ocurrió en el Congreso de Tucumán, digamos. No ocurrió en el Congreso convocado en 1824, digamos, concretado en 1826. Recién en 1853 se va a sancionar una constitución a la cual Buenos Aires no adhiere inicialmente, y a partir de 1861 recién lo que eran las Provincias Unidas del Río de la Plata, o sea, la Confederación Argentina en ese entonces, y Buenos Aires se van a unificar bajo el imperio de una sola constitución, ¿cierto? Fíjate todo ese proceso que tuvo que llevar. En el medio de ese debate, en el medio de ese proceso histórico, perdón, se producía el debate que vos describiste, entre qué tipo de Estado íbamos a tener. Si íbamos a tener una república unitaria o íbamos a tener una república federal. Y en ese debate, inclusive, había confrontaciones y una guerra civil, digamos, muy, muy dura, porque, digamos que el sistema democrático en sí todavía estaba en pañales. Recordemos que hacía menos digamos, de medio siglo, el sistema vigente en el mundo occidental era la monarquía absoluta. Es decir, el liberalismo político que dio origen al sistema democrático estaba en pañales. Estaban pañales. Y Absolutamente. sin embargo, esas ideas ya se discutían en el Río de la Plata. ¿Sí? Ya se discutía una república democrática unitaria o una república democrática federal. Pero se discutía, digamos, por medio de las armas. Es ahí donde emergen los conflictos, que, digamos, entre las provincias y Buenos Aires, porque Buenos Aires como provincia más desarrollada quería ejercer una tutela, de hecho lo hacía cada vez que podía, una tutela sobre las demás provincias. De hecho, Buenos Aires también impone condiciones para incorporarse a la Confederación Argentina después de la batalla de Pavón en el 61. ¿Sí? Y si uno lo sigue debatiendo, Buenos Aires sigue haciendo. Es decir, cada vez que se debaten en el Congreso las leyes de coparticipación, Buenos Aires hace pesar su peso económico, valga la redundancia, y numérico en el Congreso de la Nación. ¿Sí? Pero ahí depende también de la capacidad de las provincias, del resto de las provincias argentinas, de ver de qué manera se organizan y de qué manera fijan una estrategia para que cada vez que se debatan cuestiones como la coparticipación, puedan hacer un planteo común como para que haya mayor equidad en la distribución de los fondos nacionales, ¿cierto? Pero recordemos que los diputados de Formosa, en este caso, los diputados, digamos, del justicialismo, ¿sí? Han votado todas y cada una de las leyes de los gobiernos nacionales. ¿Sí? Han votado las leyes de reforma del Estado, del menemismo, que ahora critican. Ellos ahora plantean que están en contra del neoliberalismo, cuando todos sus diputados votaron la reforma del Estado impulsado por Carlos Menem. Es más, acá en Formosa
Gildo Inflán era vicegobernador, presidente nato de la legislatura, cuando se privatizó el Banco de Formosa, cuando se privatizó Agua, cuando se privatizó la energía eléctrica. Es decir, y ahora ellos repudian el neoliberalismo que ellos mismos lograron construir. Bueno, Totalmente. esto es un poco, esto es, digamos, una construcción de un relato permanente de omisión de datos y hechos concretos del pasado, para tratar de justificarse y legitimarse ellos en la permanencia del poder. ¿Sí? Luján, Perdón que me haya ido del tema, no, no, pero está. Ahora, a mí me parece también que hay, dentro de ese relato tan breve que hemos reproducido del gobernador, hay también frases que son injustas, ¿no? Con aquellos próceres de 1810. Porque, a diferencia de los políticos actuales, aquella gente se sacrificó realmente. Desde ya había villanos, había traidores, había aprovechados, había vivos, pero la élite que encabezó esta revolución era gente realmente convencida, y siempre pongo de ejemplo a lo que considero que es mi héroe personal, que es Manuel Belgrano. Manuel Belgrano era el hijo de un millonario, de un tipo, un comerciante que era bastante bandido, el papá de Belgrano, pero le legó a su hijo una fortuna muy grande, lo hizo estudiar en las mejores universidades. Belgrano tenía asegurada una vida de tipo rico, que podía elegir cómo vivir, dónde vivir, con quién, es decir, tenía todo arreglado, digamos. Lo único que tenía que hacer era seguir seguir el statu quo, digamos, la situación. A él le convenía más que a nadie que siga el imperio español, que sigan los negocios de su papá, que siga la situación. Él se rebela contra todo eso y termina rifando la fortuna familiar, apostándola a este proyecto revolucionario, y termina muriendo pobre como un ratón, a tal sí, punto que le entregó a su médico, lo único que tenía para darle a su médico cuando estaba muriendo era su reloj, y se lo regaló. fíjate Recordemos que que después de un triunfo, creo que era el de Tucumán, le dieron un montón de pesos de oro para de premio, y él dijo que hagan con esto 2 escuelas, ¿te acordás? Es decir, era un tipo absolutamente desprendido de lo que era el cálculo material económico. Lo más alejado de Belgrano era hacer negocios, es decir, él venía de los negocios y dejó todo por la revolución. Y decir que ese hombre, o que un Castelli, o que un Mariano Mariano Moreno. Moreno, ¿no es cierto?, el propio Saavedra, que decir que esa gente tenía un cálculo económico y que quería hacer negocios y tener plata, a ver, yo veo como una especie de espejo invertido. Los políticos actuales nacen, digamos, en la pobreza o en la clase media y terminan siendo millonarios al cabo de su carrera política. Estos próceres empezaron con buena fortuna, en el caso de Belgrano como millonario, y terminaron pobres, absolutamente pobres, porque sacrificaron todas sus riquezas personales por la revolución y por la liberación. Y decir eso me parece además de una injusticia, no solamente decir que un hecho que ocurrió no ocurrió, no solamente hay un error histórico en Infran, me parece que hay una injusticia muy grande con respecto de esta gente. Sí, sí, totalmente. O sea, tu descripción es así. Recordemos que la donación, fíjate que estas personas, vos nombraste el caso de Belgrano, bueno, vamos a charlar un poquito más sobre el tema. eh, digamos, esa entrega que tenían, aparte tenían claro cuáles eran los ideales. O sea, no era la lucha por la independencia nada más, sino que también en el proceso de debatir qué modelo de país querían. Fíjate que Belgrano dona para hacer escuelas. La última escuela que se construyó con el dinero que construyó Belgrano se hizo en la época de Menem. Fíjate, digamos. Eh, el tema es que también tenían una visión clara de país. Belgrano planteaba que un país que se quiera desarrollar y quiera ser realmente soberano tiene que apostar a la educación. Por eso donó. ¿Ya?
digamos, la deuda que tenía el Estado por los servicios que él le prestó, que nunca le pagó, bueno, él donó esos ingresos para que se construyan escuelas, teniendo en cuenta este pensamiento. ¿Sí? En estos tiempos en que la educación está tan degradada en nuestro país, que todos hablan en sus discursos, pero nadie tiene una propuesta y un proyecto de cómo recuperar la excelencia y la calidad educativa que nos construya como ciudadanos, como recursos, que nos dé autonomía, que nos libere como personas del aparato clientelar, ¿sí? O sea, no se discute. Bueno, él tenía claro eso. Y es totalmente injusto. Y aparte de ser responsable, como vos lo planteaste, es totalmente injusto con estas personas. Fíjate que Saavedra tenía 51 años cuando asumió la presidencia de la primera junta. ¿Sí? En 1825, cuando Argentina entra en guerra con el Brasil, en su disputa por lo que fuera la banda oriental, que después se va a, digamos, constituir en la República del Uruguay, entramos en guerra con Brasil, es decir, con más de 60 años, se va Saavedra y se ofrece como voluntario al ejército para pelear por la patria. Es decir, esos eran los hombres de Mayo. ¿Se entiende? Totalmente. O sea, esa entrega tenían. Esa entrega. Uno podrá, digamos, debatir las internas que había entre Saavedra y Moreno, digamos, si después lo que le ocurre a Moreno en Altamar, si fue una conspiración, no fue conspiración. Uno puede debatir esas internas y como vos planteaste, en un proceso histórico, en un proceso revolucionario, siempre hay quienes quieren sacar ventaja, siempre hay traidores, ¿sí? Pero estos hombres, ¿sí?, que dieron este puntapié inicial y que lucharon desde la pobreza extrema, ¿sí?, aportando ellos sus recursos para liberar a la patria, que sean bastardeados, ¿sí?, como, como lo son, como lo fueron, a partir de los dichos de un gobernador que por su investidura debería ser más responsable al, al manifestarse ante los hechos, digamos, es irresponsable e injusto. ¿Sí? Entonces, digamos, si eso él opinara, creo que en Formosa mañana no tendríamos nada que festejar. ¿Sí? Si Tal cual. seguimos la línea discursiva de Infran, mañana tendríamos que hacer un acto de repudio al 25 de mayo, digamos, debido a que fue un intento porteño de dominación, no sé, algo así. O sea, digamos, no sé si se entiende lo que quiero Sí, decir. Es decir, sí, sí, va a contramano de la historia, no tendríamos nada que festejar, ¿sí? Es tal decir, cual. es irresponsable, es totalmente irresponsable lo que dice. Injusto e irresponsable. Luján, te agradezco esta visión desde un hombre que le gusta la historia, que le ha dedicado su vida, que es un apasionado de enseñar la historia, los hechos que marcaron nuestro pasado y por el cual somos lo que somos, con todos nuestras virtudes y nuestros defectos nacionales, ¿no? Está muy bueno también esta idea de que hay una proclamación de federalismo, pero al mismo tiempo una entrega total al unitarismo. Es decir, depende quién gobierne, yo soy unitario, ayudo a los unitarios y después voy a mi pueblo y hablo de federalismo, ¿no es cierto? Porque, a ver, Infran dice algo en la segunda parte del discurso, que vamos a escucharlo, donde dice, no puede ser que sigamos siendo argentinos de segunda y argentinos de primera. No puede ser que el unitarismo siga vigente, ¿no? Que es un poco lo que vos decías. Vamos a ver si Claudio nos puede pasar esta segunda parte del discurso de Infran, donde sigue el hilo del comienzo de su alocución, y dice, esta lucha no terminó entre federales y unitarios. Y ahí sigue esta parte, vamos a escucharlo. Y esta lucha continúa. Esta lucha continúa. Recién el presidente de la Dirección Provincial de Vialidad nos hacía recordar de esa pesadilla de 4 años que tuvimos con un gobierno centralista unitario, en donde todas las
inversiones se realizaban en el centro del país y fundamentalmente en la capital federal, en desmedro del resto de la nación argentina. Pero esto continúa y es una lucha que tenemos que seguir dando. Fíjense ustedes, hace unos días tuvimos un paro de la UTA para las provincias del interior. ¡Qué paradoja! Ustedes saben que hay un subsidio que da la nación. El 82% de ese subsidio queda en el AMBA, o sea, en capital y el conurbano. Y el resto, o sea, el 18% es para el resto del interior. Si esto no es concentración, si esto no es unitarismo, ¿cómo le podríamos llamar? Bueno, no podemos decir de que es la culpa de este gobierno, sino son consecuencias que venimos arrastrando y que tenemos que seguir peleando para corregir estas asimetrías. Son asimetrías injustas que hacen que haya argentinos de primera y argentinos de segunda. Nosotros no La vamos idea, a... ¿no es cierto?, de Infran. Y la reconfiguración histórica, entonces, él simpatiza con este pensamiento de que hay unitarios y federales, la culpa de que haya argentinos de segunda, de primera y de segunda es de los unitarios, agarra a Macri, que si simpaticemos o no simpaticemos o no nos guste Macri, simplemente ponerlo de monigote y decir era el centralismo unitario porteño y todos los demás somos los federales, pero esto es una mentira. Si Macri fue unitario, también fue unitaria Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández, Menem, es decir, a ver, acá todos los que ejercieron el poder y le dieron privilegios al AMBA, digamos, al conurbano, entonces desde ese punto de vista son unitarios y todos los otros somos los federales. Es decir, hay una simplificación absolutamente gratuita, digamos, ¿no? Sí, mirá, siempre desde el poder se intenta manipular. La historia es una ciencia, como decía hoy, apasionante, pero también siempre desde el poder político se intenta manipular, ¿sí?, los hechos históricos para tratar de legitimarse de alguna manera, ¿sí? Y lo que intenta hacer Infran permanentemente es eso, ¿sí? Pero cabe recordar una cosa, vos lo acabás de mencionar. Fíjate vos que desde el 83 hasta acá, en estos 39 años, desde la recuperación de la democracia hasta acá, el justicialismo, con sus distintos nombres que ha tomado en las distintas contiendas electorales, gobernó la mayor parte del tiempo. O sea, de 39 años, gobernó 28 años. ¿Se entiende? Aproximadamente el 65% de los gobiernos fueron justicialistas. Y si tomás desde el presente siglo, o sea, el siglo XXI, de los 22 años que llevamos, 17 años fueron gobiernos justicialistas. Entonces, por lo tanto, sí, plantear que un gobierno sea el responsable de todo lo malo que viene ocurriendo en el país y que son problemas estructurales, entonces me parece que es una visión bastante retorcida de lo que es realmente la realidad, ¿no? Es decir, la pobreza, yo acá no lo voy a defender a Macri, no coincido con Macri, pero la pobreza, cuando asume Macri, superaba el 30%. ¿Se entiende? ¿Sí? La deuda externa argentina era de más de 200.000 millones de dólares.
porque eso es otra cosa digamos, de las cuales permanentemente a través de los medios oficialistas, digamos, se hace hincapié. Es cierto que la deuda tomada con el fondo, digamos, y su forma de plazos de pago y demás, bueno, fueron irresponsables, digamos, y está sujeto a investigación, ¿sí? Pero fueron 45.000 millones, ¿sí? Argentina debe 269.000 millones de dólares. Y los otros 220.000 millones de dólares, ¿quién lo tomó? ¿En qué momento? ¿De qué gobiernos? ¿Eso no se discute? ¿Sí? Digamos, me parece que hay que empezar a discutir las cuestiones seriamente, porque o si no, es como que la culpa siempre es del otro, no hay autocrítica. Y si yo goberné 17 años de 22 y no me hago una autocrítica de qué hice en esos 17 años, si yo vengo gobernando una provincia desde hace 28 años y la tengo como la provincia, una de las provincias más rezagadas del país, con más bajos salarios, con, digamos, niveles de excelencia educativa muy por debajo de los índices nacionales, ¿sí? Con altos niveles de pobreza, y le sigo culpando al centralismo porteño o a Juan Pérez, que gobernó hace 3 años atrás, digamos, es también de una irresponsabilidad enorme. Entonces, ¿para qué soy gobernador 28 años consecutivos, el más largo de la historia argentina y uno de los más largos en América Latina, si no soy capaz de transformar la realidad de mi propia provincia? Entonces, ¿con qué autoridad puedo criticar a otros, tengan más poder que yo o no? No sé si se entiende, Sí, Gabriel. totalmente. Además, vuelvo a lo que dijiste al comienzo. Los legisladores de Formosa que representan al Partido Justicialista son designados directa o indirectamente por Gildo Infram. Y esos legisladores, senadores y diputados votaron con las dos manos cada una de estas leyes que forma el entramado que Infram mismo está denunciando. Es decir, a ver, cada año se vota el presupuesto, ¿no? Nosotros le explicamos a los chicos en la escuela, el presupuesto es la ley más importante porque es la que establece cómo se va a gastar el dinero del Estado. Bueno, todos los años los legisladores de Formosa que representan a Infran votan un presupuesto que destina el 80 y pico por ciento al AMBA y el 18% al interior. Eso que Infran denuncia. Ahora, yo nunca escuché que Infran repudie, critique, expulse a esos legisladores. Por el contrario, son reelegidos porque hicieron bien las cosas según Infran. A ver, Mayans es senador hace 1.000.000 de años ahí. Y es reelegido con la bendición de Infran, y Mayán ha votado todo eso, que según Infran es el centralismo porteño, la división entre argentinos de primera y de segunda, la concentración de los subsidios en beneficio de un sector del país numeroso pero acotado, que sería el AMBA, y nosotros pagamos acá en Repsa, la boleta de Repsa, 4 veces más de lo que pagan los porteños y los de conurbano. Pero eso porque Mayans y todos los diputados del interior y senadores votaron. No pueden decir los provincianos, ¡ay, qué malo este gobierno nacional! Son los porteños que nos dominan. Y la mayoría de los legisladores no son del interior de la provincia, no son provincianos. O me hace acordar algo que dijo una vez también un justicialista, que cuando él cruza el Bermejo se convierte en oficialista nacional y cuando viene a Formosa es federalista y defiende las provincias. Es decir, Claro, depende Gabriel, a quién le hablen que cambia de claro, ideología. pero también tiene que ver como una cuestión de, no sé, de autopreservación, porque, a ver, cuando hay periodicidad en los mandatos, eh, generalmente el que asume le echa la responsabilidad al gobierno anterior
de lo mal que le dejó digamos, la situación de la provincia que le toque gobernar, ¿sí? Y que hay que empezar a hacer todo de nuevo. Ahora, Infran, ¿a quién le puede echar la culpa? Si él viene gobernando la provincia desde 1995. Tal cual. ¿Sí? O sea, no se puede autoculpar. Entonces tiene que buscar alguna responsabilidad. Y la responsabilidad es, como la responsabilidad es siempre del otro, entonces busca esta justificación apelando a una especie de chauvinismo, nacionalismo, chauvinismo bizarro, provinciano. Digamos, la culpa es del centralismo porteño. O sea, todo lo que nos pasa a los formoseños no es su responsabilidad, que gobierna desde 1995, ¿sí? No es su responsabilidad, sino que la responsabilidad la tienen los porteños. Ellos son la culpa de todos nuestros males. Son culpables de nuestra pobreza, de nuestros salarios miserables, ¿sí? De la falta de trabajo. Tal cual. ¿Sí? Es decir, Y ellos son los responsables. desde 1810, no de ahora, Claro, desde ahí, 1810. desde 1810 que vienen conspirando en contra de Formosa. Luján, gracias. Sí. No, gracias a vos, Gabriel. Gracias a vos.